El sol se ocultaba tras las montañas de San Esteban, un pequeño pueblo perdido entre los desiertos del norte de México. Era 1930 y el polvo de la revolución apenas comenzaba a asentarse sobre las calles de adobe y piedra. La campana de la vieja iglesia repicaba, anunciando el final del día, mientras los habitantes se apresuraban a regresar a sus hogares. Todos en el pueblo sabían que, cuando la luna se elevaba sobre el horizonte, era mejor estar tras puertas cerradas. En las afueras del pueblo, sobre una colina árida y vigilante, se erguía la Hacienda de la Cruz. Sus muros de cantera gris y sus jardines marchitos eran testigos de tiempos mejores, cuando la familia de la Cruz dominaba toda la región. Ahora, solo quedaba un heredero, don Hernández de la Cruz, un hombre que nadie veía a la luz del día. Martina Salazar subía lentamente por el sendero que conducía a la hacienda. A sus 20 años, era una joven alta y delgada, con cabello rubio trenzado y ojos verdes que contrastaban con su piel clara y sus mejillas salpicadas de pecas. Sus manos, callosas por el trabajo duro, sostenían una pequeña bolsa con sus escasas pertenencias. Dicen que el patrón es un demonio, le había advertido doña Consuelo en el mercado. No sale durante el día y las pocas personas que lo han visto juran que sus ojos brillan como carbones encendidos. Ten cuidado, niña. Pero Martina necesitaba el trabajo. Huérfana, desde los 12 años había pasado de casa en casa, sirviendo a familias que apenas le daban lo suficiente para sobrevivir. La Hacienda de la Cruz ofrecía buen pago y techo seguro, algo que no podía rechazar. Al llegar a las enormes puertas de hierro forjado, Martina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los portones mostraban figuras de serpientes entrelazadas y símbolos extraños que nunca había visto. Respiró profundo y golpeó 3 veces. La puerta se abrió con un chirrido prolongado, revelando a una mujer mayor de rostro severo y cabello recogido en un moño apretado. «Soy doña Soledad, el ama de llaves», dijo la mujer sin sonreír. «Tú debes ser Martina. Llegas tarde. Perdone, señora, el camino desde el pueblo...» «No importa», la interrumpió doña Soledad. «Sígueme. Te mostraré tus obligaciones y tu habitación. El señor no aparecerá hasta después del anochecer, así que debes tener todo listo antes de que salga la luna. No le gusta la luz ni el desorden». Mientras avanzaban por los pasillos fríos de la hacienda, Martina observaba con asombro los retratos antiguos que cubrían las paredes. Todos mostraban hombres de mirada intensa y porte aristocrático, vestidos con ropas de épocas pasadas. El último retrato, al final del corredor, mostraba a un hombre joven de cabello negro y mirada penetrante. La placa dorada bajo el cuadro rezaba: «Don Hernández de la Cruz, 1830». «Ese es el bisabuelo del patrón», dijo doña Soledad, notando la confusión en el rostro de Martina. «El parecido es notable, ¿verdad?». Martina asintió, aunque algo en aquella explicación no parecía encajar. El hombre del retrato era idéntico a como las personas del pueblo describían al actual don Hernández. Y la fecha, 100 años atrás. «Tu habitación está aquí», continuó el ama de llaves, abriendo una pequeña puerta de madera. «Es sencilla, pero limpia. Tus tareas serán limpiar los pasillos del ala este, preparar las velas cada noche y asegurarte de que las cortinas permanezcan cerradas durante el día. Por ningún motivo debes abrir las ventanas cuando haya sol». La habitación era efectivamente pequeña, pero para Martina representaba un lujo que nunca había tenido. Una cama para ella sola, un pequeño armario y una ventana que daba hacia los jardines. «El patrón tiene una condición», continuó doña Soledad bajando la voz. «Una enfermedad de la sangre que lo hace extremadamente sensible a la luz del sol. Por eso, la hacienda debe permanecer en penumbra,
y por eso también... La mujer se acercó al cuello de Martina y ajustó el pañuelo que llevaba. Debes mantener siempre el cuello cubierto en su presencia. El olor de la sangre lo perturba. Antes de que Martina pudiera preguntar más, doña Soledad le entregó un uniforme gris y se dirigió hacia la puerta. «Una cosa más», añadió, deteniéndose en el umbral. «A veces escucharás ruidos extraños durante la noche. Voces, lamentos, incluso gritos. No salgas de tu habitación después de medianoche, sin importar lo que oigas. Don Hernández recibe visitas especiales». Cuando se quedó sola, Martina se sentó en la cama, tratando de procesar toda la información, las advertencias del pueblo, los retratos antiguos, las extrañas reglas sobre la luz y la sangre. Todo apuntaba a las viejas leyendas que su abuela le contaba de niña. «Nosferatu», susurró para sí misma, «los no muertos que beben sangre y temen a la cruz». Pero esas eran supersticiones de pueblos ignorantes, se dijo a sí misma. Don Hernández seguramente padecía alguna enfermedad rara, quizás porfiria o alguna condición similar que explicara su sensibilidad a la luz. No había razón para temer. Mientras se cambiaba al uniforme gris, Martina notó un libro pequeño y desgastado sobre la mesita de noche. Al abrirlo, descubrió que era un diario, escrito por alguien llamada Lucía, una sirvienta anterior. La última entrada databa de apenas un mes atrás. «Hoy lo vi alimentarse, no de la manera que todos temen en el pueblo, sino algo peor, algo más íntimo. Sus colmillos brillaron bajo la luz de la luna mientras el resto de la página había sido arrancado. El sonido de una campana interrumpió su lectura. Era la señal para que todos los sirvientes se reunieran en el salón principal. La noche había caído sobre San Esteban y don Hernández de la Cruz estaba a punto de despertar. Si estás disfrutando de esta historia, aprovecha para suscribirte al canal y dejar el nombre de tu ciudad en nuestros comentarios. El salón principal de la Hacienda de la Cruz era una estancia amplia de techos altos, dominada por una chimenea de piedra y candelabros de hierro que colgaban como gigantescas arañas metálicas. Las paredes estaban cubiertas de tapices antiguos que mostraban escenas de cacerías y batallas medievales. Martina observó que todos ellos compartían un mismo símbolo, un cuervo negro sobre un fondo rojo sangre. Los sirvientes, apenas 5 en total, se alinearon frente a la escalera principal. Además de doña Soledad, había un jardinero de avanzada edad, una cocinera robusta, un mozo silencioso que parecía evitar la mirada de todos. Y ahora Martina. Ninguno hablaba. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. De pronto, las velas parpadearon como si una brisa invisible las hubiera agitado. El aire se enfrió varios grados y Martina sintió un peso en el pecho, como si una mano invisible la oprimiera. Antes de que pudiera comprender lo que sucedía, una figura alta y elegante descendía por la escalera. Don Hernández de la Cruz se movía con la fluidez de un depredador, cada paso preciso y deliberado. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, revelando un rostro anguloso de piel pálida, casi traslúcida. Vestía un traje negro de corte impecable, con un chaleco de brocado rojo que acentuaba su delgadez, pero lo que captó la atención de Martina fueron sus ojos, de un rojo profundo, como vino añejo bajo la luz del fuego. «Buenas noches», dijo, con una voz grave y melodiosa que parecía resonar desde las mismas paredes. Su acento era antiguo, con inflexiones de un español más puro que el que Martina había escuchado en su vida. Los sirvientes inclinaron la cabeza en señal de respeto. Martina los imitó, sintiendo que aquellos ojos rojos se detenían en ella más tiempo del necesario. «Veo que tenemos una nueva integrante en nuestra pequeña familia», continuó don Hernández, acercándose a Martina con pasos tan silenciosos
que parecía flotar sobre el suelo de mármol. Martina Salazar, ¿no es así? Sí, señor, respondió ella, sorprendida de que conociera su nombre. Mantuvo la mirada baja, recordando las advertencias de doña Soledad. Mírame, Martina, ordenó él con suavidad. Algo en aquella voz era irresistible. Martina levantó la vista, encontrándose con aquellos ojos sobrenaturales. Una sensación extraña la invadió, como si estuviera cayendo en un pozo profundo. El mundo a su alrededor se difuminó y solo existían aquellos ojos, aquella presencia abrumadora. «Tus ojos», murmuró don Hernández con una expresión que oscilaba entre sorpresa y reconocimiento, verde esmeralda como los de ella. «¿Señor?», preguntó Martina, sintiendo que recuperaba el control de sí misma. Don Hernández pareció despertar de un trance. Su rostro volvió a adoptar una expresión impasible, pero sus ojos brillaron con una intensidad que hizo estremecer a Martina. «Doña Soledad te habrá explicado tus obligaciones», dijo, retrocediendo un paso. «Hay una regla adicional que debes conocer. Nunca entres en el sótano, bajo ninguna circunstancia». Sin esperar respuesta, don Hernández se dirigió a doña Soledad. «Capataz Ramírez vendrá esta noche. Asegúrate de que todo esté preparado para su visita». El ama de llaves asintió con expresión sombría, mientras los otros sirvientes intercambiaban miradas nerviosas. «Pueden retirarse», concluyó don Hernández, dirigiéndose hacia una puerta lateral que Martina no había notado antes. Mientras los sirvientes se dispersaban, doña Soledad se acercó a Martina y la tomó del brazo con firmeza. «Ten cuidado con el capataz», susurró. «Es un hombre cruel. Mantente lejos de él». «¿Por qué viene aquí?», preguntó Martina. «Negocios con el patrón. Él se encarga de los asuntos del día cuando don Hernández no puede salir». La noche avanzaba mientras Martina cumplía con sus tareas, encendiendo velas, asegurando cortinas, limpiando el polvo que parecía acumularse perpetuamente en los rincones de la antigua hacienda. Cada habitación que visitaba parecía contar una historia diferente. Una repleta de libros antiguos con símbolos esotéricos, otra con instrumentos musicales cubiertos por finas capas de polvo, una tercera llena de mapas y cartas náuticas de lugares que jamás había escuchado nombrar. En una de las habitaciones encontró un espejo cubierto con un paño negro. Por curiosidad levantó el paño y casi gritó al ver el reflejo. El espejo no mostraba la habitación detrás de ella, sino un jardín nocturno iluminado por una luna roja. Y en ese jardín, una mujer de cabello rubio y ojos verdes idénticos a los suyos caminaba de la mano de un hombre que reconoció inmediatamente como don Hernández, aunque vestía ropas de otra época. Dejó caer el paño sobre el espejo con manos temblorosas, justo cuando escuchó voces acercándose por el pasillo. Se apresuró a salir, pero se detuvo al reconocer la voz de don Hernández. «Los campesinos están inquietos, Ramírez. 3 desapariciones en un mes son demasiadas». «Son supersticiosos, don Hernández», respondió una voz áspera y desagradable. «Creen en fantasmas y demonios. Además, las niñas probablemente huyeron a la ciudad. Aquí no hay nada para ellas». «Sabes bien que no huyeron». La voz de don Hernández adquirió un tono peligroso. «¿Y sabes quién es responsable? ¿Me está acusando de algo, señor?». El tono de Ramírez era desafiante, casi insolente. «Te estoy advirtiendo. No quiero más desapariciones en San Esteban. Entiende que esta tierra y sus habitantes están bajo mi protección». «¿Su protección?». Ramírez soltó una carcajada áspera. «¿El hombre que nunca sale de día? ¿El que todos llaman el bebedor de sangre a sus espaldas?». Se hizo un silencio sepulcral. Martina contuvo la respiración. «Ten cuidado con tus palabras, Ramírez». La voz de don Hernández era apenas audible, pero cargada de una amenaza tan clara que Martina sintió frío hasta en los huesos. «Hay verdades que no quieres conocer». Los pasos se alejaron por el pasillo.
y Martina esperó varios minutos antes de atreverse a moverse. Su corazón latía desbocado. Desapariciones en el pueblo, niñas perdidas, y por qué don Hernández, a quien todos temían, parecía estar protegiéndolas. Al regresar a su habitación, Martina intentó encontrar el diario de Lucía para continuar leyendo, pero había desaparecido. Alguien lo había tomado mientras ella estaba ausente. Esa noche, acostada en su cama, Martina no podía conciliar el sueño. Las imágenes del espejo, la conversación entre don Hernández y Ramírez y la extraña sensación que había experimentado al mirar aquellos ojos rojos la mantenían despierta. Cuando el reloj de la hacienda marcó las 3 de la madrugada, un grito desgarrador atravesó la noche, seguido de un silencio aún más terrorífico. Martina se incorporó, temblando. El grito había venido del sótano, el lugar prohibido, y algo en su interior le decía que lo que acababa de escuchar era el sonido de alguien muriendo. La mañana llegó con una bruma espesa que envolvía la hacienda como un sudario. Martina había pasado el resto de la noche en vela, escuchando los sonidos de la casa, crujidos de madera antigua, el ulular del viento entre las grietas de las paredes y, ocasionalmente, pasos que parecían provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Durante el desayuno, en la pequeña cocina donde los sirvientes comían, nadie mencionó el grito de la noche anterior. El mozo, cuyo nombre descubrió que era Miguel, mantenía la mirada fija en su plato. La cocinera, doña Carmen, servía el café con manos temblorosas, mientras el viejo jardinero, don Eusebio, mascullaba oraciones entre dientes. ¿Nadie va a hablar de lo que pasó anoche?, preguntó finalmente Martina, incapaz de contener su inquietud. Un silencio absoluto cayó sobre la cocina. Fue doña Soledad quien finalmente respondió con voz controlada pero tensa. En esta casa hay cosas que no se comentan, Martina. Es mejor para todos. Pero alguien gritó, insistió ella. Sonaba como si estuvieran... ¡Basta!, la interrumpió doña Soledad, golpeando la mesa con la palma abierta. Luego, bajando la voz, añadió: si quieres sobrevivir aquí, aprende a ser ciega y sorda cuando sea necesario. El patrón tiene sus necesidades. Miguel se levantó abruptamente y salió de la cocina sin decir palabra. Doña Carmen hizo la señal de la cruz y don Eusebio murmuró algo que sonaba como «que Dios nos ampare». Ese día, Martina fue asignada a limpiar la biblioteca, una estancia circular en la torre este de la hacienda. Las paredes estaban cubiertas de libros antiguos, desde el suelo hasta el techo abovedado. Una escalera de caracol de hierro permitía acceder a los estantes superiores. El olor a pergamino viejo y cuero encuadernado impregnaba el aire. Mientras quitaba el polvo de los estantes inferiores, Martina no podía evitar echar vistazos a los títulos. Muchos estaban en latín, griego e incluso en caracteres que no reconocía. Otros, sin embargo, estaban en español, con títulos inquietantes: Tratado de los no muertos, el libro negro de la sangre, rituales del antiguo Egipto. Un pequeño libro encuadernado en cuero rojo llamó su atención. Al sacarlo del estante, vio que no tenía título en el lomo. Lo abrió con cuidado y descubrió que era un diario, escrito con una caligrafía elegante pero apresurada. La primera página tenía una fecha: 12 de octubre de 1830. «Mi transformación está completa», rezaba la primera línea. «Anoche, bajo la luna llena, bebí por primera vez de la vena humana. El éxtasis fue indescriptible, pero el horror que le siguió aún me persigue. He muerto para nacer de nuevo como algo que no tiene nombre en la lengua de los hombres. Soy Hernández de la Cruz, pero ya no soy humano». Martina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era el diario del propio don Hernández, escrito un siglo atrás, lo que confirmaba las sospechas más descabelladas del pueblo.
Su patrón era un vampiro, un bebedor de sangre inmortal. Continuó leyendo, cada página revelando horrores y maravillas que desafiaban toda lógica. Hernández describía sus primeros años como vampiro, la sed insaciable, los poderes que fue descubriendo, la soledad eterna que lo consumía. Hablaba de un maestro, un ser antiguo llamado Conde Orlok, que lo había convertido durante un viaje a Europa Oriental. Pero lo que más intrigó a Martina fueron las referencias a una mujer llamada Helena, descrita como mi luz en la oscuridad eterna, la única que vio el hombre tras el monstruo. Según las entradas más recientes, Helena había muerto en 1890, pero Hernández juraba que su espíritu regresaría. La sangre llama a la sangre, escribía. Helena renacerá, y la reconoceré por sus ojos, verdes como esmeraldas bajo el sol de mayo. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Martina. Ojos verdes, como los suyos. El sonido de la puerta abriéndose la sobresaltó. Cerró el libro de golpe y lo devolvió apresuradamente al estante, pero al girarse, se encontró cara a cara con Miguel, el mozo silencioso. «No deberías estar leyendo eso», dijo en voz baja, mirando nerviosamente hacia la puerta. «Si el patrón te descubre...» «Miguel, ¿es cierto?», susurró Martina, acercándose a él. «Don Hernández es realmente un...» «No lo digas», la interrumpió Miguel, tapándole la boca con la mano. Sus ojos mostraban auténtico terror. «Las paredes tienen oídos en esta casa. Y él puede sentir cuando alguien pronuncia esa palabra». Retiró la mano lentamente y Martina asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «El capataz Ramírez no regresó al pueblo anoche», continuó Miguel en un susurro apenas audible. «Y no es la primera vez que alguien desaparece tras visitar la hacienda después del anochecer». «¿Fue él quien gritó?», preguntó Martina, recordando el escalofriante sonido. Miguel asintió sombríamente. El patrón descubrió que Ramírez estaba detrás de las desapariciones de las niñas del pueblo. Las vendía a traficantes de la capital. Don Hernández aplicó su propia justicia. Martina procesaba esta información cuando escucharon pasos acercándose. Miguel se alejó rápidamente, fingiendo limpiar los ventanales, mientras ella volvía a su tarea de quitar el polvo. La puerta se abrió y doña Soledad entró con expresión preocupada. «Martina, el patrón quiere verte, ahora». El corazón de Martina se aceleró. ¿Habría descubierto que estuvo leyendo su diario? ¿Sabría que ahora conocía su secreto? Siguió a doña Soledad por los pasillos sombríos de la hacienda hasta llegar a un estudio que no había visto antes. La habitación era amplia, con grandes ventanales cubiertos por gruesas cortinas de terciopelo negro. Un piano de cola ocupaba un rincón y las paredes estaban decoradas con pinturas de paisajes nocturnos. Don Hernández estaba sentado tras un escritorio de caoba, examinando unos documentos antiguos. No levantó la vista cuando entraron. «Déjanos solos, Soledad», ordenó con aquella voz profunda que parecía resonar dentro del pecho de Martina. El ama de llaves salió, cerrando la puerta tras ella. Un silencio opresivo llenó la estancia mientras don Hernández continuaba leyendo, aparentemente ajeno a la presencia de Martina. Finalmente, dejó los documentos a un lado y levantó la mirada. Sus ojos rojos brillaban con intensidad sobrenatural en la penumbra del estudio. «Acércate», dijo, señalando una silla frente al escritorio. Martina obedeció, luchando contra el impulso de huir. Cada instinto de su cuerpo le gritaba que estaba frente a un depredador mortal. «¿Sabes por qué te contraté, Martina?», preguntó don Hernández, estudiándola con una mirada que parecía penetrar hasta su alma. «No, señor», respondió ella, esforzándose por mantener firme su voz. «Tus ojos», dijo él simplemente, «son idénticos a los de ella, Helena». Martina sintió que el aire abandonaba sus pulmones, así que era cierto.
todo lo que había leído en el diario era real. «No sé quién es Elena, señor», logró decir. Una sonrisa triste apareció en el rostro pálido de don Hernández. «Por supuesto que no lo sabes. Elena murió hace 40 años, pero juró que regresaría a mí». Se levantó y caminó hacia la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar el paisaje bañado por la luz moribunda del atardecer. La sangre llama a la sangre, ¿entiendes? Algunas almas están destinadas a encontrarse una y otra vez a través de los siglos. Se giró para mirarla directamente. «Anoche hice justicia, Martina. El capataz Ramírez no volverá a hacer daño a nadie en este pueblo, pero su muerte traerá consecuencias. Los hombres vendrán a buscarme, armados con antorchas y crucifijos, como han hecho tantas veces a lo largo de los siglos. ¿Qué va a hacer?», preguntó Martina, sintiendo una extraña mezcla de terror y compasión por aquel ser sobrenatural. «Sobrevivir», respondió él, con una sonrisa que reveló por un instante un par de colmillos afilados. «Como he hecho siempre. Y tú, Martina Salazar, me ayudarás a hacerlo». El crepúsculo se extendía como un manto púrpura sobre San Esteban, tiñendo los muros de adobe y las calles polvorientas con tonalidades rojizas que recordaban a Martina la mirada penetrante de don Hernández. Desde la ventana de la biblioteca observaba cómo un grupo de jinetes se acercaba a la hacienda, sus siluetas recortadas contra el horizonte como presagios de tormenta. «Ya vienen», dijo la voz de don Hernández detrás de ella, haciéndola sobresaltar. No lo había oído entrar, más rápido de lo que esperaba. El vampiro se situó junto a ella, su presencia fría alterando la temperatura del aire circundante. Vestía completamente de negro, como si se hubiera fundido con las sombras de la habitación. «¿Quiénes son?», preguntó Martina, aunque ya intuía la respuesta. «Hombres del pueblo, familiares y amigos de Ramírez». Su voz sonaba tranquila, casi resignada. «Vienen buscando venganza, aunque lo llamen justicia. ¿Qué quiere que haga?». Martina se sorprendió a sí misma con su pregunta. Una parte de ella gritaba que huyera, que aprovechara el caos inminente para escapar de aquel lugar maldito, pero otra parte, más profunda e inexplicable, sentía la necesidad de ayudar a este ser sobrenatural que, pese a su naturaleza depredadora, había castigado a un hombre que vendía niñas inocentes. Don Hernández la miró con una expresión que Martina no supo descifrar. ¿Sorpresa? ¿Gratitud? ¿O algo más antiguo y complejo? «Necesito que los distraigas», respondió finalmente. «Gana tiempo mientras yo preparo nuestra salida». «¿Nuestra?». La palabra quedó suspendida en el aire como una pregunta sin respuesta. Don Hernández se acercó a ella, tanto que Martina pudo sentir el frío que emanaba de su cuerpo, una frialdad sepulcral que la hizo estremecer. «Te he buscado durante 40 años, Martina», susurró, su aliento gélido rozando su mejilla. «No voy a perderte de nuevo». Antes de que pudiera responder, don Hernández desapareció por la puerta con una velocidad inhumana. Martina permaneció inmóvil, procesando sus palabras. ¿Realmente creía que ella era la reencarnación de Elena? Y más inquietante aún, ¿por qué la idea no le parecía tan descabellada como debería? El sonido de cascos y voces airadas la arrancó de sus pensamientos. Los jinetes habían llegado a las puertas de la hacienda. Desde la ventana, Martina contó al menos 10 hombres, algunos armados con escopetas, otros con machetes. Un hombre corpulento, con un bigote espeso y sombrero de ala ancha, parecía liderarlos. «¡De la Cruz!», gritó el hombre. «Sabemos que fuiste tú. Sal y enfrenta tu castigo como un hombre». Doña Soledad apareció a su lado, el rostro tenso con preocupación. «Son los hermanos Ramírez y sus primos», explicó. «Hombres violentos como el capataz». «¿Qué debo hacer?», preguntó Martina. «El patrón dice que bajes y hables con ellos. Gana tiempo.
Diles que don Hernández no está, que salió a la capital hace 2 días. No me creerán. No importa si te creen, solo necesitamos tiempo. Con el corazón latiendo desbocado, Martina bajó las escaleras y se dirigió a la entrada principal. Doña Soledad la siguió a distancia, sosteniendo un crucifijo pequeño que llevaba colgado al cuello. Al abrir la puerta, Martina enfrentó al grupo de hombres enfurecidos. El olor a sudor, polvo y aguardiente impregnaba el aire. ¿Dónde está el patrón?, exigió el hombre del bigote, desmontando de su caballo y acercándose amenazadoramente. Don Hernández no está, respondió Martina, esforzándose por mantener firme su voz. Partió hacia Ciudad de México hace 2 días. ¡Mentira!, rugió el hombre, escupiendo al suelo. Mi hermano vino aquí anoche. Nadie lo ha visto desde entonces. Exigimos respuestas. El capataz Ramírez nunca llegó aquí, insistió Martina. Quizás tuvo algún problema en el camino. Los coyotes han estado atacando a los viajeros solitarios últimamente. Un murmullo recorrió el grupo. Algunos parecían dudar, pero el hombre del bigote no cedía. «Dices que de la Cruz no está, ¿eh?», dijo, avanzando hasta quedar a centímetros de Martina. «Entonces no te importará que revisemos la hacienda». «Lo siento, pero no puedo permitirlo», respondió ella, sorprendiéndose de su propia firmeza. «Solo soy una sirvienta, no tengo autoridad para dejarlos entrar. Si quieren presentar una queja formal, pueden regresar cuando don Hernández vuelva». El hombre soltó una carcajada áspera. «¿Oyen eso, muchachos? La sirvienta nos dice qué hacer». Se volvió hacia Martina, su rostro ahora contorsionado por la ira. «Escucha bien, niña. Mi hermano desapareció, y todos en el pueblo saben que tu patrón es un monstruo. Dicen que bebe sangre, que solo sale de noche, que tiene pactos con el diablo. Sean 2 supersticiones de gente ignorante», respondió Martina, aunque cada palabra que pronunciaba se sentía como una traición a la verdad que ahora conocía. El hombre la agarró por el brazo con fuerza, sus dedos clavándose en su piel como tenazas. «Entraremos con o sin tu permiso». De pronto, una voz gélida cortó el aire como un cuchillo. «Suelta a la señorita, Ramírez». Don Hernández había aparecido en el umbral de la puerta, su figura alta y elegante recortada contra la luz tenue del vestíbulo. A pesar de la situación, mantenía una calma sobrenatural, casi hipnótica. Los hombres retrocedieron instintivamente, algunos haciendo la señal de la cruz. El hermano de Ramírez soltó a Martina, pero mantuvo su postura desafiante. «¡Asesino!», gritó. «¿Qué le hiciste a mi hermano?». Don Hernández dio un paso hacia adelante y Martina notó que se movía con extrema cautela, como si la luz del crepúsculo le causara dolor. «Tu hermano confesó sus crímenes antes de morir», respondió con voz pausada pero firme. «Las niñas desaparecidas del pueblo, él las vendía como mercancía. Pregúntale al padre Jiménez, él tiene las pruebas». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Algunos intercambiaron miradas incómodas. «¡Mentiras del diablo!», exclamó Ramírez, pero Martina notó la duda en su voz. «Martina», dijo don Hernández sin apartar la mirada de los hombres. «Ve adentro y trae el libro de cuentas del capataz, el que encontré en su chaqueta». Martina obedeció, corriendo al interior de la hacienda. En el estudio, sobre el escritorio, encontró un pequeño libro de cuero marrón. Al abrirlo, sintió náuseas. Contenía nombres, edades y precios, niñas vendidas como ganado. Cuando regresó, don Hernández tomó el libro y lo arrojó a los pies del hermano de Ramírez. «La evidencia de sus crímenes. Tu hermano era un monstruo que se alimentaba de la inocencia. Yo solo le di el castigo que merecía». Ramírez recogió el libro con manos temblorosas. A medida que pasaba las páginas, su rostro perdía color. «Esto no…», comenzó, pero las palabras murieron en su garganta.
Uno de los hombres se acercó y miró el libro por encima de su hombro. Su expresión pasó de la rabia a la repugnancia. «¡Dios santo!», exclamó. «Aquí está el nombre de mi sobrina, la que desapareció hace 3 meses». El grupo comenzó a agitarse, pero ahora su ira había cambiado de dirección. Algunos miraban al hermano de Ramírez con desprecio, otros parecían confundidos y atormentados. «Regresen al pueblo», dijo don Hernández, su voz cargada de una autoridad ancestral. «Lleven ese libro al padre Jiménez y al alcalde, que se haga justicia por las familias de esas niñas». Para sorpresa de Martina, los hombres comenzaron a retroceder, montando sus caballos en silencio. Solo el hermano de Ramírez permaneció inmóvil, su rostro una máscara de odio y vergüenza. «Esto no ha terminado, de la Cruz», escupió. «Puede que mi hermano fuera un demonio, pero tú eres algo peor». Se dio la vuelta y montó su caballo, alejándose al galope. Los demás lo siguieron, dejando tras ellos una nube de polvo rojizo que se mezclaba con la oscuridad creciente. Cuando el último jinete desapareció en la distancia, don Hernández se tambaleó ligeramente. Martina se apresuró a sostenerlo, sorprendida por lo liviano que resultaba su cuerpo. «La luz», «Sat», murmuró él, su voz ahora débil. «Me debilita. Necesito…». No terminó la frase, pero Martina comprendió. Lo ayudó a entrar en la hacienda cerrando la puerta tras ellos. La oscuridad del vestíbulo pareció reanimar a don Hernández, que recuperó parte de su compostura. «Lo hiciste bien», dijo, mirándola con aquellos ojos rojos que ya no le parecían tan terroríficos. «Pero esto no ha terminado. Volverán y no estarán solos». «¿Qué haremos?», preguntó Martina. «Debemos partir esta noche», respondió él, dirigiéndose hacia las escaleras. «Prepara solo lo esencial. Nos vamos al anochecer». Mientras don Hernández subía las escaleras, Martina notó una mancha oscura en su camisa blanca, a la altura del hombro. «Está herido», exclamó. Él se detuvo mirando la mancha con expresión distante. «Una bala de plata. Uno de ellos disparó cuando salí. No me di cuenta hasta ahora». «Debemos tratarla», insistió Martina, subiendo las escaleras para examinar la herida. Don Hernández la detuvo con una mirada. «No es una herida que puedas tratar con hierbas y vendajes, Martina. Necesito sangre para sanar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de implicaciones que Martina apenas comenzaba a comprender. La noche había caído como un velo negro sobre la hacienda. Las estrellas brillaban con intensidad sobrenatural en el cielo despejado del desierto, y una luna rojiza comenzaba a elevarse sobre las montañas lejanas. Martina observaba el espectáculo desde la ventana de su habitación mientras empacaba apresuradamente sus escasas pertenencias en un pequeño hatillo. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Hace apenas 3 días era una simple huérfana buscando trabajo. Ahora estaba a punto de huir con un vampiro que creía que ella era la reencarnación de su amada perdida. Cualquier persona sensata estaría aterrorizada, planeando escapar en dirección opuesta. Pero algo dentro de Martina, una fuerza inexplicable, la empujaba hacia don Hernández. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Al abrir, se encontró con doña Soledad, cuyo rostro habitualmente severo mostraba ahora una expresión de genuina preocupación. «El patrón te espera en la biblioteca», dijo el ama de llaves, entregándole un pequeño paquete envuelto en tela. «Toma esto. Son hierbas de protección. Mi abuela me enseñó a prepararlas». Martina tomó el paquete, percibiendo el aroma intenso de diferentes plantas medicinales. «¿Protección contra qué?», preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Doña Soledad miró nerviosamente a ambos lados del pasillo antes de responder en un susurro. «Contra él, contra lo que es. Don Hernández me ha protegido», argumentó Martina.
Castigó a un hombre malvado que vendía niñas inocentes. No confundas justicia con bondad, respondió la mujer. El lobo puede matar al coyote que amenaza al rebaño, pero sigue siendo un lobo. Con estas enigmáticas palabras, doña Soledad se alejó por el pasillo, sus pasos resonando sobre el suelo de madera vieja. Martina guardó el paquete de hierbas en su atillo y se dirigió a la biblioteca. Encontró a don Hernández de pie junto a la ventana, contemplando la luna roja. La herida de su hombro parecía haberlo debilitado considerablemente. Su postura, habitualmente erguida y dominante, ahora mostraba cierta fragilidad. Al sentir su presencia, se giró lentamente. «La luna de sangre», dijo, señalando hacia el exterior. «Un presagio antiguo. Mi gente la temía incluso antes de la llegada de los españoles». «¿Su gente?», preguntó Martina, acercándose. Una sonrisa melancólica cruzó el rostro pálido del vampiro. «Antes de ser de la Cruz, mi familia pertenecía a los antiguos habitantes de estas tierras, descendientes de sacerdotes que adoraban a Huitzilopochtli, el dios que se alimentaba de sangre para mantener vivo al sol». Hizo una pausa, sus ojos rojos brillando con intensidad. «La ironía no se me escapa. Me convertí en aquello que mis antepasados veneraban y temían». Martina observó con fascinación cómo la luz de la luna teñía el rostro de don Hernández, resaltando los ángulos agudos de sus rasgos aristocráticos. «Está debilitándose», observó ella. «La herida, la plata quema mi carne como fuego», confirmó él. «Y cada minuto que pasa, el veneno se extiende». Dijo que necesitaba sangre para sanar. Martina dio un paso adelante, extendiendo su muñeca con una determinación que la sorprendió a sí misma. Don Hernández retrocedió, sus ojos brillando con una mezcla de hambre y rechazo. «No», dijo con firmeza, «no beberé de ti, Martina». «¿Por qué? ¿No soy lo suficientemente buena?», preguntó ella, sintiéndose extrañamente ofendida. El vampiro soltó una risa amarga. «Al contrario, tu sangre es demasiado valiosa, demasiado pura». Se acercó a un estante y extrajo un libro antiguo, abriéndolo en una página marcada con una cinta roja. «¿Sabes lo que es una portadora de luz?», Martina negó con la cabeza. En los antiguos textos vampíricos se habla de humanos con sangre especial, sangre que contiene el poder del sol, capaz de fortalecer o destruir a los no muertos, dependiendo de cómo se consuma. Señaló un dibujo en el libro, una mujer de cabello claro y ojos brillantes, rodeada de símbolos solares. Elena era una portadora, y tú, Martina, llevas la misma esencia. ¿Cómo puede estar seguro? Lo sentí desde el momento en que entraste a la hacienda. Tu presencia es como estar cerca del amanecer, doloroso y reconfortante a la vez. Cerró el libro con cuidado. Si bebiera de ti directamente, podría ganar un poder inimaginable, pero te consumiría en el proceso. No voy a sacrificarte ni siquiera para salvarme». Martina sintió una extraña mezcla de alivio y decepción ante su negativa. «Entonces, ¿cómo sanará?». «Hay otra forma», respondió él. «Un ritual antiguo que requiere apenas unas gotas de tu sangre, mezcladas con ciertos elementos». Se dirigió a un armario tallado con símbolos esotéricos y extrajo varios frascos pequeños junto con un cáliz de plata ornamentado con grabados de serpientes entrelazadas. «Este ritual no te hará daño», aseguró, colocando los objetos sobre una mesa, «pero debo advertirte, creará un vínculo entre nosotros, un lazo que ni la muerte podrá romper». Martina dudó. Cada instante que pasaba junto a don Hernández la arrastraba más profundamente hacia un mundo de oscuridad y misterios ancestrales, pero también sentía una extraña familiaridad, como si hubiera caminado este sendero antes, en otra vida. «¿Qué necesita que haga?», preguntó finalmente. Don Hernández comenzó a preparar el ritual. Vertió en el cáliz un líquido rojo oscuro de uno de los frascos
añadiendo luego polvos de diversos colores que reaccionaban con pequeños destellos de luz. Todo el tiempo murmuraba palabras en un idioma que Martina no reconocía, antiguo y gutural. «Ahora tu sangre», dijo, extendiendo una daga pequeña de obsidiana. «Solo 3 gotas». Martina tomó la daga y tras un momento de vacilación pinchó la yema de su dedo índice. 3 gotas de sangre cayeron en el cáliz, provocando que la mezcla burbujease y emitiera un resplandor dorado. «Sangre solar», murmuró don Hernández con reverencia, tal como lo sospechaba. Tomó el cáliz y bebió el contenido de un solo trago. Inmediatamente su cuerpo se tensó como si una corriente eléctrica lo atravesara. Sus ojos se volvieron completamente rojos, sin pupila ni blanco visible. Un aura rojiza pareció emanar de su piel, y la herida en su hombro comenzó a cerrarse visiblemente, la carne regenerándose ante los ojos asombrados de Martina. Cuando el proceso terminó, don Hernández se irguió en toda su estatura, su presencia más imponente que nunca. El aire a su alrededor parecía vibrar con energía contenida. «El vínculo está creado», dijo, su voz resonando con un poder nuevo. «Ahora puedo sentirte, Martina. Tu corazón late con el mío». Y era cierto. Martina percibía una conexión extraña, como si un hilo invisible la uniera a don Hernández. Podía sentir su fuerza, su hambre, incluso retazos de sus pensamientos. «¿Qué significa esto?», preguntó, abrumada por la intimidad sobrenatural de la experiencia. «Significa que nuestros destinos están entrelazados», respondió él, «como lo estuvieron en el pasado, como lo estarán en el futuro». Un estruendo repentino interrumpió el momento. Sonaba como cristales rompiéndose en la planta baja, seguido de gritos y maldiciones. «Han vuelto», dijo don Hernández, su expresión tornándose fría y calculadora. «Y esta vez vienen preparados». Se acercó a la ventana y observó el exterior. Una docena de hombres rodeaba la hacienda, algunos con antorchas, otros con rifles. Entre ellos, Martina distinguió al hermano de Ramírez, junto a una figura vestida de negro que sostenía una cruz plateada, el padre Mendoza, el cura de San Esteban. «Traen crucifijos, agua bendita y estacas de madera», informó don Hernández con una calma que contrastaba con la gravedad de la situación. «Vienen a exterminar al monstruo. Debemos huir», urgió Martina. «No hay tiempo». Don Hernández se movió hacia un panel en la pared y lo presionó, revelando una puerta secreta. «Este pasaje conduce a las catacumbas bajo la hacienda. Desde allí podrás salir por una cueva que da al otro lado de la colina. Yo y usted me quedaré para distraerlos. Te daré tiempo para escapar». «¿No?», exclamó Martina, sorprendida por la vehemencia de su propia reacción. «No voy a dejarlo solo». Don Hernández la miró con una expresión de asombro, como si acabara de presenciar un milagro. Elena dijo exactamente las mismas palabras. «La noche que murió protegiéndome». Un nuevo estruendo, más cercano, sacudió la biblioteca. Habían entrado en la hacienda. «No tenemos tiempo para discutir», dijo don Hernández, tomando a Martina por los hombros. «Debes vivir, Martina. Si mueres aquí, este ciclo eterno continuará, y volveremos a encontrarnos solo para perdernos nuevamente». Se escucharon pasos apresurados en el pasillo. La puerta de la biblioteca se sacudió violentamente. «Sabemos que estás ahí, demonio», gritó una voz que Martina reconoció como la del hermano de Ramírez. «Sal y enfrenta tu juicio». Don Hernández miró a Martina con intensidad, como queriendo grabar cada detalle de su rostro en su memoria. Luego, en un movimiento rápido, la empujó a través de la puerta secreta. «Sigue el pasaje hasta el final», le susurró. «Te encontraré cuando todo haya terminado. Si no regreso al amanecer, dirígete a Ciudad de México. Busca a un hombre llamado Sebastián Morales en la calle de los Fantasmas. Él te protegerá». Antes de que Martina pudiera protestar,
Don Hernández cerró la puerta secreta, dejándola en la oscuridad del pasaje. Lo último que vio fue el rostro del vampiro, una mezcla de determinación y tristeza infinita. Un instante después, escuchó el estruendo de la puerta de la biblioteca siendo derribada, seguido de gritos y el sonido inconfundible de disparos. Martina permaneció inmóvil, paralizada por el miedo y la indecisión. Una parte de ella quería correr, seguir el pasaje y salvar su vida, pero otra parte, más fuerte e insistente, se negaba a abandonar a don Hernández. La sangre llama a la sangre, había dicho él. Y en ese momento Martina sintió que su sangre ardía, llamándola de vuelta al lado del vampiro. La oscuridad del pasaje secreto envolvía a Martina como un sudario frío y húmedo. Sus dedos rozaban las paredes de piedra rugosa mientras avanzaba, guiada más por instinto que por visión. Cada paso la alejaba de la biblioteca, donde los sonidos de la confrontación violenta entre don Hernández y sus perseguidores resonaban amortiguados por la piedra y la distancia. Sin embargo, con cada metro que recorría, sentía que una parte de ella se desgarraba. El vínculo recién formado con don Hernández tiraba de su ser como un hilo tensado hasta el límite. Podía sentir el dolor del vampiro, su furia, su determinación desesperada, y algo más, algo que la desconcertaba: resignación, como si estuviera dispuesto a aceptar su final tras siglos de existencia. No, murmuró Martina, deteniéndose en seco. No puede terminar así. Había recorrido apenas 20 metros por el túnel cuando tomó su decisión. No huiría, no abandonaría a don Hernández, no ahora que comprendía la magnitud del lazo que los unía a través del tiempo. Dio media vuelta y comenzó a caminar en sentido contrario, sus pasos ahora firmes y decididos. Al acercarse nuevamente a la entrada del pasaje, los sonidos de la lucha se intensificaron. Maldiciones, disparos, el ruido de muebles rompiéndose y, sobre todo, un rugido sobrehumano que estremeció los cimientos mismos de la hacienda. Martina encontró el mecanismo que abría la puerta secreta desde el interior, una pequeña palanca de hierro disimulada entre las piedras. Tiró de ella y la pared se deslizó silenciosamente, revelando la biblioteca sumida en el caos. El espectáculo que se presentó ante sus ojos era aterrador y fascinante a partes iguales. La estancia, antes elegante y ordenada, era ahora un campo de batalla. Libros y muebles destrozados cubrían el suelo. 2 hombres yacían inconscientes o muertos en un rincón. Y en el centro de la habitación, don Hernández enfrentaba a 5 atacantes, moviéndose con una velocidad y gracia sobrenaturales. El vampiro no parecía el ser debilitado que había visto minutos antes. La sangre de Martina, potenciada por el ritual, había despertado en él un poder ancestral. Sus movimientos eran fluidos como el agua, esquivando balas y golpes con facilidad inhumana. Sus ojos brillaban con un fuego rojo que parecía consumir el aire a su alrededor. Sin embargo, sus atacantes estaban preparados. El padre Mendoza recitaba oraciones en latín mientras asperjaba agua bendita que provocaba dolorosas quemaduras cuando tocaba la piel del vampiro. El hermano de Ramírez y otro hombre intentaban flanquearlo, blandiendo estacas de madera afilada. A pesar de su poder, don Hernández estaba siendo acorralado. Las cruces y el agua bendita limitaban sus movimientos, confinándolo a un espacio cada vez más reducido. Nadie había notado aún la presencia de Martina. Sin pensarlo 2 veces, tomó un pesado candelabro de bronce del suelo y con todas sus fuerzas lo lanzó contra el padre Mendoza. El objeto golpeó al sacerdote en la espalda, interrumpiendo su letanía y haciéndole tambalearse. La distracción fue suficiente. Don Hernández aprovechó el momento para atacar con renovada furia,
derribando a 2 de sus agresores con un movimiento borroso de sus manos, que más parecían garras. «¡Martina!», exclamó al verla. Su voz mezclaba sorpresa, furia y algo parecido al miedo. «Te ordené que huyeras». «No acepto órdenes de nadie», respondió ella, recogiendo del suelo una daga que había pertenecido a uno de los atacantes caídos. «Ni siquiera de usted». El hermano de Ramírez, viendo a Martina, soltó una risa cruel. «Miren esto, la sirvienta protege al monstruo. Quizás ya te ha mordido, niña. Quizás ya eres como él». «No soy como él», respondió Martina, empuñando la daga con determinación. «Pero sé reconocer la verdadera maldad cuando la veo. Y no está en don Hernández, sino en hombres como tu hermano, que vendía niñas inocentes». «¡Blasfemia!», gritó el padre Mendoza recuperándose del golpe. «Este demonio te ha hechizado, hija mía. Ha nublado tu juicio con artes infernales». Don Hernández aprovechó el intercambio para posicionarse junto a Martina, formando con ella un frente unido contra los atacantes. Martina podía sentir el poder que emanaba de él, pulsando en sintonía con su propio corazón. «Aún puedes irte», le susurró el vampiro. «Este no es tu destino, Martina. No tienes que morir aquí esta noche. Mi destino está junto al suyo», respondió ella con una certeza que nacía de lo más profundo de su ser. «Lo he sabido desde que entré en esta hacienda». El intercambio fue interrumpido cuando el hermano de Ramírez dio una señal y los 3 hombres que quedaban en pie se lanzaron al ataque simultáneamente. Don Hernández empujó a Martina detrás de él y enfrentó la embestida con un rugido sobrenatural que hizo temblar los ventanales. Lo que siguió fue un frenesí de movimientos casi imposibles de seguir para el ojo humano. El vampiro se movía como sombra líquida entre sus atacantes, golpeando con precisión letal. 2 de los hombres cayeron rápidamente, pero el tercero, el hermano de Ramírez, logró clavar una estaca en el costado de don Hernández. El vampiro aulló de dolor, un sonido que reverberó en las paredes de piedra como el lamento de una bestia herida. Martina sintió el dolor como propio, un fuego ardiente que se extendía desde su costado. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante y hundió su daga en la espalda del hombre. No fue un golpe mortal, pero bastó para hacerlo soltar la estaca y retroceder aullando. Don Hernández, a pesar de la herida, aprovechó la oportunidad para atacar con renovada furia. Sus manos, ahora claramente transformadas en garras, atravesaron el pecho del hombre. Solo quedaba el padre Mendoza, que retrocedía lentamente hacia la puerta, la cruz en alto y el rostro contraído por el terror. «Has condenado tu alma, niña», dijo, mirando a Martina con una mezcla de pena y repulsión. «Te has aliado con las fuerzas del infierno». «Usted no sabe nada del infierno, padre», respondió ella, «ni de la verdadera naturaleza del bien y el mal». El sacerdote dio media vuelta y huyó, sus pasos resonando por el pasillo. Don Hernández hizo ademán de seguirlo, pero Martina lo detuvo, señalando la estaca aún clavada en su costado. «Déjelo ir», dijo, «tenemos que atender su herida». Don Hernández la miró con una expresión indescifrable, mezcla de asombro, gratitud y algo más profundo que Martina no supo identificar. «¿Por qué volviste?», preguntó, su voz ahora débil mientras se desplomaba en una silla. La estaca sobresalía de su costado, la madera oscurecida con sangre negra. «Porque algo dentro de mí me dijo que este era mi lugar», respondió Martina, arrodillándose junto a él para examinar la herida. «¿Que siempre lo ha sido?». Con cuidado, tomó la estaca y miró a don Hernández, buscando su aprobación. Él asintió, cerrando los ojos y apretando los dientes. Martina tiró con firmeza, extrayendo la madera de la carne del vampiro. Un gemido escapó de los labios de don Hernández y su cuerpo se tensó como un arco. «Necesita alimentarse», dijo Martina, comprendiendo instintivamente lo que requería para sanar. Sin dudar,
se acercó a él y expuso su cuello, apartando el pañuelo que lo cubría. «No», gruñó don Hernández, apartando el rostro. «Ya te lo dije, no beberé de ti». «No sea terco», insistió ella. «El ritual creó un vínculo entre nosotros. Mi sangre ya corre por sus venas. Unas gotas más no cambiarán nada. Cambiarían todo», respondió él, sus ojos rojos brillando con hambre apenas contenida. «Una vez que pruebe tu sangre directamente, el proceso comenzará. No podré detenerme». «¿Qué proceso?». Don Hernández pareció dudar, como si estuviera revelando un secreto guardado durante siglos. La transformación. La sangre de una portadora de luz, bebida directamente, inicia el camino hacia la humanidad recuperada. Es el mayor don y la mayor maldición para los de mi especie. Martina procesó esta información, comprendiendo por fin el verdadero significado de su presencia en la vida del vampiro. Elena lo sabía, dijo, las piezas encajando en su mente. Por eso murió protegiéndolo. Estaba dispuesta a dar su vida para que usted pudiera recuperar su humanidad. ¿Y fracasó?, respondió él con amargura. Su sacrificio fue en vano. No permitiré que la historia se repita. Martina tomó su rostro entre sus manos, obligándolo a mirarla. «No soy Elena», dijo con firmeza. «Soy Martina Salazar y tomo mis propias decisiones». Con un movimiento rápido, tomó la daga que aún sostenía y realizó un pequeño corte en su cuello. La sangre brotó roja y brillante bajo la luz de la luna que entraba por los ventanales. Los ojos de don Hernández se dilataron, el rojo de sus iris expandiéndose hasta consumir todo el blanco. Un gruñido animal escapó de su garganta y sus colmillos se alargaron visiblemente. «No puedes saber lo que estás ofreciendo», susurró, su voz ahora más parecida al rugido de una bestia que a palabras humanas. «Lo sé perfectamente», respondió Martina, acercándose hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Ofrezco redención». El autocontrol de don Hernández se quebró. Con un movimiento fluido, la tomó entre sus brazos y hundió sus colmillos en la herida abierta de su cuello. La sensación inicial fue de dolor agudo, como 2 agujas de hielo penetrando su carne. Pero rápidamente el dolor dio paso a otra sensación, una calidez expandiéndose desde el punto de contacto, inundando su cuerpo con ondas de placer casi insoportable. Martina podía sentir cómo la vida fluía de ella hacia él, estableciendo una conexión más profunda que cualquier unión humana. Imágenes destellaban en su mente, épocas pasadas, rostros familiares en cuerpos diferentes, vidas y muertes repetidas en un ciclo eterno. Vio a Elena, una mujer idéntica a ella, pero vestida con ropas del siglo anterior, sosteniendo a un don Hernández herido durante un ataque similar. La vio ofreciendo su sangre, muriendo en sus brazos mientras le prometía regresar, y comprendió que el ciclo estaba a punto de completarse, pero de forma diferente esta vez. Cuando don Hernández finalmente se apartó, sus ojos ya no eran completamente rojos. Manchas de color marrón comenzaban a aparecer, como islas de humanidad recuperada en un mar de inhumanidad. «Ha comenzado», dijo él, su voz mezclando asombro y temor. Martina se sentía débil pero extrañamente eufórica, como si cada célula de su cuerpo vibrara con una energía nueva y antigua a la vez. «¿Qué pasará ahora?», preguntó apoyándose en él para no caer. «El proceso llevará tiempo, días, quizás semanas. Iré recuperando aspectos de mi humanidad, la capacidad de soportar la luz solar, de sentir plenamente, de envejecer». Hizo una pausa, como si apenas asimilara la magnitud de lo que estaba ocurriendo. «Pero, a cambio, tú adquirirás parte de mi naturaleza. No te convertirás en vampiro, pero ya no serás completamente humana». Fuera de la hacienda, se escucharon voces y el resplandor de antorchas. El padre Mendoza había regresado con refuerzos. «Debemos irnos»,
dijo don Hernández, poniéndose de pie con renovada energía. La herida de su costado ya comenzaba a cerrarse. Tienen suficientes hombres para incendiar la hacienda. Como confirmando sus palabras, el olor a humo comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Habían prendido fuego al ala oeste. ¿A dónde iremos?, preguntó Martina mientras don Hernández la ayudaba a levantarse. Lejos de aquí, donde nadie conozca nuestros nombres o nuestra naturaleza. Su mirada se suavizó y por primera vez desde que lo conocía, Martina vio en sus ojos algo genuinamente humano: esperanza. Comenzaremos de nuevo, Martina, como debió ser hace 40 años. La tomó en brazos con facilidad sobrehumana y se dirigió hacia la ventana. Fuera, el fuego comenzaba a devorar la hacienda, las llamas elevándose hacia el cielo nocturno, donde la luna roja brillaba como testigo silencioso de su pacto de sangre. El desierto nocturno se extendía ante ellos como un océano negro salpicado de estrellas. Don Hernández corría a una velocidad imposible para cualquier ser humano, sosteniendo a Martina en sus brazos como si no pesara más que una pluma. Tras ellos, el resplandor anaranjado del incendio iluminaba el horizonte. La hacienda de la Cruz, hogar de generaciones de vampiros y secretos, se convertía en cenizas. Martina se aferraba al cuello de don Hernández, su rostro protegido contra su pecho para evitar el azote del viento. Podía sentir los cambios que se producían en ambos. El cuerpo del vampiro, antes frío como el mármol, ahora emanaba un tenue calor que aumentaba gradualmente, y dentro de ella, una sensación extraña se expandía por sus venas, como si su sangre se hubiera transformado en algo más denso y poderoso. No supo cuánto tiempo transcurrió hasta que, finalmente, don Hernández se detuvo. Al levantar la mirada, Martina descubrió que habían llegado a una pequeña cueva oculta entre formaciones rocosas, invisible para quien no supiera exactamente dónde buscar. «Estaremos seguros aquí hasta el amanecer», dijo el vampiro, depositándola con delicadeza sobre el suelo arenoso de la caverna. «Es uno de mis refugios de emergencia». El interior de la cueva revelaba que, efectivamente, estaba preparado como escondite. Había mantas dobladas en un rincón, algunas linternas de aceite y una pequeña caja de madera que don Hernández abrió para extraer vendas y ungüentos. «Deja que atienda tu herida», dijo, acercándose para examinar la mordedura en el cuello de Martina. Sus dedos, que comenzaban a perder la palidez extrema característica de su condición, rozaron con suavidad la piel alrededor de las perforaciones. Martina sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. «No duele», aseguró ella. «Es extraño, pero desde que bebiste mi sangre siento todo diferente». Don Hernández la miró intensamente mientras aplicaba un ungüento de hierbas sobre la mordedura. Sus ojos, antes completamente rojos, ahora mostraban un iris marrón oscuro rodeado por un anillo escarlata, la humanidad regresando lentamente. El intercambio de sangre entre un vampiro y una portadora de luz es la magia más antigua y poderosa de mi especie, explicó, vendando cuidadosamente su cuello. «Estamos conectados ahora de formas que trascienden lo físico. Puedo sentir tus emociones, tus pensamientos, y yo los tuyos», completó Martina, sorprendida por la facilidad con que percibía las corrientes emocionales que fluían del vampiro. Preocupación, culpa y un sentimiento más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar aún. Cuando terminó de vendarla, don Hernández se sentó frente a ella, con la espalda apoyada contra la pared rocosa de la cueva. La luz de una pequeña lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, resaltando los cambios que ya se manifestaban. Sus rasgos se suavizaban sutilmente, perdiendo parte de su cualidad depredadora. «¿Qué ocurrirá con nosotros ahora?»,
preguntó Martina, envolviéndose en una de las mantas para protegerse del frío del desierto. Don Hernández contempló sus propias manos, observando cómo el color regresaba lentamente a su piel. «El proceso de recuperación de mi humanidad llevará tiempo», respondió. «Cada día que pase recuperaré un poco más de lo que fui. Podré caminar bajo el sol nuevamente, aunque nunca bajo el mediodía directo. Podré comer alimentos normales, sentir plenamente, eventualmente incluso envejecer». Hizo una pausa, sus ojos fijos en las llamas de la pequeña lámpara. «Pero nunca seré completamente humano. Algunas características permanecerán: fuerza superior, longevidad, cierta sensibilidad a objetos sagrados, y necesitaré sangre ocasionalmente, aunque en cantidades mucho menores». «¿Y yo?», preguntó Martina, consciente de los cambios sutiles que ya experimentaba en su cuerpo. «Tú ganarás algunos aspectos de mi naturaleza», explicó él, su voz mezclando preocupación y fascinación. «Mayor fuerza y resistencia, sentidos agudizados, curación acelerada. Tu vida se extenderá más allá de lo normal para un humano, pero seguirás envejeciendo, aunque lentamente. Un equilibrio perfecto», murmuró ella, comprendiendo la profunda simetría del intercambio. «Tú más humano, yo menos humana. Es un camino sin retorno, Martina», advirtió don Hernández, su rostro ensombreciéndose. «Si en algún momento te arrepientes...». «No me arrepentiré», lo interrumpió con firmeza. «Elegí este camino con plena conciencia. No soy Elena, atrapada en un ciclo de reencarnación. Soy Martina Salazar, y esta es mi decisión». Don Hernández extendió su mano hacia ella, un gesto sorprendentemente humano y vulnerable, viniendo de quien hasta hace pocas horas era un depredador sobrenatural. «Entonces debemos sellar nuestro pacto apropiadamente», dijo. «Mi nombre verdadero, el que abandoné hace siglos, es Tlacaelel. Era el nombre de un sacerdote guerrero de mi pueblo, antes de que los españoles llegaran y me rebautizaran como Hernández». Martina tomó su mano, sintiendo una corriente de energía fluir entre ambos con el simple contacto. «Tlacaelel», repitió, saboreando el nombre antiguo. «Un nombre poderoso, un nombre que solo tú conocerás», respondió él, acercándose hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. «Como yo soy el único que conocerá tu verdadera naturaleza». El beso que siguió fue como un sello mágico sobre su pacto, una fusión que trascendía lo físico. Martina sintió que algo se completaba dentro de ella, como si una parte de su alma que siempre había estado vacía, finalmente encontrara su complemento. Cuando se separaron, la primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse por la entrada de la cueva. Don Hernández, Tlacaelel, miró hacia la claridad creciente con una mezcla de anhelo y temor ancestral. «¿Crees que podrías...?», comenzó Martina. «No todavía», respondió él, comprendiendo su pregunta sin necesidad de que la completara. «El proceso acaba de comenzar. La luz directa del sol aún me quemaría». Pero pronto se quedaron en silencio, contemplando juntos el amanecer desde las sombras protectoras de la cueva. El desierto se transformaba con la luz. Las arenas grises de la noche adquirían tonalidades doradas y rojizas. Las cactáceas proyectaban sombras alargadas y el cielo se teñía de colores imposibles. «Es hermoso», murmuró Tlacaelel, sus ojos brillando con una emoción que no había experimentado en siglos. Había olvidado cómo se veía el mundo al amanecer. Martina apoyó su cabeza en el hombro de él, sintiendo cómo el lazo entre ambos se fortalecía con cada latido de sus corazones, ahora sincronizados en un ritmo común. «Iremos a Ciudad de México», decidió Tlacaelel después de un largo silencio contemplativo. «Tengo propiedades allí bajo nombres diferentes. Nadie nos conocerá. Podemos empezar de nuevo». «Una nueva vida», asintió Martina, «para ambos».
6 meses después, en una elegante casa del barrio de Coyoacán en Ciudad de México, una mujer joven regaba las plantas de su jardín bajo la suave luz del atardecer. Su cabello rubio brillaba como oro líquido bajo el sol poniente, y sus ojos verdes resplandecían con una vitalidad sobrenatural. Pequeñas cicatrices, apenas visibles, adornaban su cuello como joyas secretas. Desde el interior de la casa, un hombre la observaba con una mezcla de adoración y asombro. Ya no era el depredador nocturno de la Hacienda de la Cruz. Su piel había adquirido un tono oliváceo saludable. Sus ojos eran ahora de un marrón intenso, con apenas un destello rojizo cuando la luz los iluminaba en cierto ángulo. Podía caminar bajo el sol de la mañana y la tarde, aunque aún evitaba el mediodía directo. Tlacaelel se acercó a ella, maravillándose como cada día por el milagro que representaba su nueva existencia. La transformación continuaba, lenta pero constante. Cada semana descubría nuevas sensaciones recuperadas: el sabor de la comida, el calor del sol, la capacidad de soñar. Martina se volvió hacia él, sonriendo. También ella había cambiado. Su fuerza había aumentado, sus sentidos se habían agudizado y pequeñas heridas en su piel sanaban en cuestión de horas. El vínculo entre ambos se había profundizado hasta un nivel casi telepático. «Recibí carta de Doña Soledad», dijo, mostrándole un sobre que había llegado esa mañana. «Dice que San Esteban está tranquilo ahora. El padre Mendoza fue trasladado a otra parroquia y nadie habla ya del demonio de la hacienda. Las niñas desaparecidas han sido encontradas y devueltas a sus familias. ¿Y los hermanos Ramírez?», preguntó Tlacaelel. «Todos muertos o en prisión». El libro de cuentas del capataz reveló una red de tráfico que llegaba hasta la capital. Las autoridades desmantelaron toda la operación. Tlacaelel asintió, satisfecho. La justicia, a su manera, había prevalecido. «¿Extrañas tu vida anterior?», preguntó a Martina, una pregunta que había evitado hacer durante meses. Ella dejó la regadera y se acercó a él, tomando su rostro entre sus manos. «¿Qué vida?», respondió con una sonrisa. «Era una huérfana sin hogar ni futuro. Ahora soy parte de algo extraordinario, parte de ti». «Y yo de ti», respondió él, abrazándola. «Por primera vez en siglos siento que pertenezco a algún lugar, a alguien». El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de púrpura y oro. En otras épocas, este habría sido el momento en que Tlacaelel despertaba para iniciar su caza nocturna. Ahora era simplemente el preludio a una noche tranquila junto a la mujer que había redimido su existencia maldita. Mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Martina y Tlacaelel permanecieron en el jardín, sus siluetas fusionadas en una sola sombra. El vampiro y la portadora de luz, unidos en un equilibrio perfecto de oscuridad y claridad, de muerte y vida, de pasado y futuro. «La sangre llamó a la sangre», murmuró Tlacaelel, repitiendo las palabras que había escrito en su diario un siglo atrás. «Y finalmente respondiste». «Shetuk». «Y responderé siempre», prometió Martina, sellando su juramento con un beso mientras la noche los envolvía en su manto protector. En las afueras de la ciudad, la luna se elevaba roja sobre las montañas, igual que aquella noche en San Esteban, pero esta vez su luz no presagiaba destrucción, sino renacimiento. Un nuevo ciclo comenzaba para ambos, liberados al fin del eterno retorno que los había mantenido separados durante siglos. La maldición había terminado. El amor finalmente había vencido a la inmortalidad. ¿Te gustaría seguir descubriendo historias como esta? Suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ningún nuevo episodio.